También vimos la diferencia entre circunferencia y círculo. Recordemos que cuando hablamos de circunferencia nos referimos a un perímetro. ¿Cómo se representa en la figura que se observa en pantalla? El perímetro pues va a ser lo que está dado por esta línea roja, y el círculo se refiere al área, ¿vale? Entonces, la circunferencia entonces será perímetro y recordemos que la fórmula para obtener el perímetro o la circunferencia estará dada. C significa circunferencia por la multiplicación de pi por diámetro. D es diámetro. Y el círculo se refiere al área. Entonces el círculo es el área, todo lo que está comprendido dentro de la circunferencia, y la fórmula para obtener el área pues es ya ampliamente conocida, es pi por radio al cuadrado, ¿vale? Cuando hablemos de área estamos hablando de círculo, cuando hablemos de circunferencia estamos hablando de perímetro, y estas son las fórmulas para poder obtenerlos. También vimos lo que es el ángulo central y el ángulo inscrito. Un ángulo central tiene su vértice está en el centro del círculo y los lados son radios. Si se fijan, estos son radios. OA es radio, OB es radio. Ahora, lo que se indica aquí es la medida del ángulo central, y esta parte o a ese ángulo central le corresponde también un arco. Ese arco lo voy a marcar con rojo. Ese es el arco que le corresponde al ángulo central, ¿de acuerdo? Lo que vimos en las sesiones pasadas es que la medida del ángulo, en este caso el ángulo A o B, va a ser igual a la medida, voy a ponerlo como M, como significa medida, del arco, del arco A, B, ¿sale? Esto significa medida. Bueno, muy bien. Ahora, esto es un ángulo central. La medida del ángulo va a ser igual a la medida del arco. ¿Qué pasa con un ángulo inscrito? Un ángulo inscrito tendrá su vértice, que es este que estoy señalando, tendrá su vértice en uno de los puntos de la circunferencia, y los lados serán cuerdas. Ya hemos visto qué son las cuerdas, estas dos son cuerdas, ¿no? Y a este ángulo también le corresponde, este es el ángulo, ¿de acuerdo? Este es el ángulo AVB, y su medida es esta que estoy señalando. Bueno, a ese ángulo le corresponde también un arco. El arco es el que está dado por los puntos en los cuales toca la cuerda la circunferencia. Lo voy a señalar con rojo también, ¿de acuerdo? Ese ángulo tiene un arco correspondiente, y ese arco es el que se está marcando a continuación. Muy bien. ¿Sale? Este es el arco. Ahora, ¿qué fue lo que estuvimos estudiando? Bueno, que el ángulo inscrito tiene una relación con el arco que le corresponde, y eso es lo siguiente. Recordemos que la medida, escribiré aquí, la medida, recuerden, esto significa la medida del ángulo AVB será igual a la mitad de la medida del arco que le corresponde. Entonces será igual a la medida del arco AB, pero dividido entre 2. El arco siempre va a ser más grande, va a ser el doble. Entonces el ángulo va a ser, cuando es un ángulo inscrito, va a ser la mitad de ese arco.